Te busqué durante años, y al fin te encontré. Alguien dejó algo muy especial para ti. Esposa lo dejó sin techo tras el divorcio, hasta que un desconocido le dijo: heredaste 10 millones. La maleta golpeaba contra las piernas de Martín mientras arrastraba sus 42 años de vida por el sendero de adoquines húmedos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el asa desgastada. Detrás de él, la mansión de 4 pisos se erguía desafiante contra el cielo plomizo de Chicago, pero ya no era su hogar, nunca lo había sido realmente. Claudia permanecía en la entrada principal con los brazos cruzados y esa mirada helada que él había aprendido a temer. Cuando Martín por fin alcanzó el taxi estacionado junto a la verja, sintió la mirada de su exesposa clavándose en su espalda como un puñal. Entonces escuchó su voz, cargada de desprecio, atravesando el aire gélido de diciembre. Tuviste tu libertad. Ahora págala. Martín no volteó. No le daría ese triunfo. Subió al auto con lo poco que le quedaba de dignidad. Cerró la puerta y observó por la ventana cómo la vida que había construido con esfuerzo se alejaba para siempre. En ese instante no sabía que aquella maleta vieja contenía más que ropa, guardaba los fragmentos de un hombre que estaba a punto de renacer. Pero antes de llegar a ese punto, tendría que atravesar el infierno. Y todo había comenzado mucho antes de aquel día. Antes de continuar con esta historia, queremos saber desde dónde nos están viendo. Escríbanos en los comentarios si nos siguen desde México, Argentina, España o cualquier otro rincón del mundo. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a sus corazones. No olviden darle like y suscribirse para no perderse ningún capítulo. Ahora sí, volvamos al principio de todo. Martín Salazar tenía 42 años cuando su vida se derrumbó por completo. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, frente a la mansión arrastrando una maleta como única compañía, había que retroceder 2 décadas. 20 años de entrega absoluta, 20 años de renuncias silenciosas, 20 años de convertirse en la sombra invisible detrás del éxito de una mujer que jamás lo valoró. Cuando Martín conoció a Claudia Rivas, él tenía 22 años y acababa de graduarse como ingeniero civil. Estaba lleno de sueños, proyectos, de esa energía que solo poseen quienes creen que el mundo les pertenece. Claudia tenía 26, trabajaba en una firma de abogados pequeña y hablaba con una seguridad que a Martín le parecía fascinante. Ella le prometió que juntos construirían algo grande, que serían un equipo, que él nunca tendría que preocuparse por nada porque ella se encargaría de todo. Martín creyó cada palabra. Postergó sus planes de estudiar un posgrado, dejó de lado sus propios proyectos para apoyar los de Claudia. Al principio parecía que valía la pena. Claudia trabajaba 12 horas al día, regresaba a casa exhausta y Martín estaba allí para recibirla con la cena lista y palabras de aliento. Él redactaba informes técnicos para sus clientes, organizaba sus documentos, respondía correos mientras ella asistía a reuniones. Se repetía a sí mismo que estaba construyendo algo junto a ella, que era parte de ese éxito. Los años pasaron. Claudia abrió su propio despacho, luego compró otro, después otro más. El dinero comenzó a fluir. Compraron la mansión de 4 pisos con vista al lago Michigan. Martín decoró cada habitación con cuidado, eligiendo cortinas, muebles, cuadros. Organizó cenas para los socios de Claudia. Sonrió en eventos corporativos. Usó los trajes elegantes que ella le compraba para que luciera bien en las fotografías. Pero mientras Claudia ascendía, Martín sentía que él mismo se desvanecía. La mansión era lujosa, sí, pero Martín caminaba por sus pasillos sintiendo que no le pertenecían. Los muebles eran caros pero fríos. Las habitaciones estaban perfectamente decoradas pero vacías. Claudia pasaba cada vez menos tiempo en casa. Cuando estaba, revisaba su teléfono constantemente, hablaba de juicios, de inversiones, de clientes. Ya no preguntaba cómo estaba Martín, ya no lo miraba realmente. Martín intentaba convencerse de que así era el amor maduro, sin aspavientos.
Sin grandes gestos románticos, práctico, silencioso, estable. Se repetía esas palabras cada noche mientras cenaba solo porque Claudia tenía otra reunión. Se las repetía cada vez que ella cancelaba planes en el último minuto. Se las repetía cuando despertaba a las 3 de la mañana y encontraba el otro lado de la cama vacío porque Claudia se había quedado trabajando en su despacho. Pero la verdad era que Martín se sentía invisible, como si fuera solo una pieza más del decorado de la vida perfecta que Claudia había construido. Y lo peor de todo era que él había permitido que eso sucediera. Había renunciado a su identidad, a sus sueños, a su voz, pensando que estaba invirtiendo en un futuro compartido. No sabía que en realidad estaba regalando pedazos de sí mismo entregados a cambio de nada. El quiebre comenzó una tarde de marzo. Claudia regresó de un congreso en Toronto con una energía extraña. Parecía inquieta, distraída. Martín intentó preguntarle cómo le había ido, pero ella respondió con monosílabos y subió directo a su despacho. Esa noche, durante la cena, Claudia apenas probó la comida. Revisaba su celular cada 2 minutos. Martín la observaba desde el otro lado de la mesa, sintiendo una punzada de angustia en el pecho. Algo había cambiado, podía sentirlo. Los días siguientes fueron peores. Claudia llegaba tarde, salía temprano, recibía llamadas que contestaba en el balcón, lejos de Martín. Una tarde le encontró mensajes en su teléfono, que ella había dejado olvidado en la sala. No eran explícitos, pero el tono era inconfundible, cariñoso, cómplice, íntimo. El estómago de Martín se contrajo. Cuando intentó hablar con ella, Claudia lo interrumpió con frialdad. No empieces con tus dramas, Martín, estoy ocupada. 2 semanas después, Claudia le pidió que se sentara en la sala. Era un sábado por la mañana. Afuera caía una ligera nevada. Martín se acomodó en el sofá de cuero color marfil, que él mismo había elegido años atrás. Con las manos entrelazadas sobre el regazo, Claudia permaneció de pie con las manos en los bolsillos, mirándolo como si fuera un empleado al que estaba por despedir. Quiero el divorcio. Martín sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Claudia flotaron en el aire durante unos segundos que parecieron eternos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ella continuó hablando con esa voz fría y distante que usaba en los tribunales. Conocía a alguien. Es más joven, más ambicioso, entiende lo que estoy construyendo. Tú y yo ya no tenemos nada en común, Martín. Hace años que no tenemos nada en común. Finalmente le encontró su voz, pero fue apenas un susurro tembloroso. Claudia, llevo 20 años a tu lado. Dejé todo por ti. Construimos esto juntos. Claudia soltó una risa breve, desprovista de humor. ¿Construimos? Yo construí esto. Tú solo estuviste ahí. Hay una diferencia. Cada palabra era una bofetada. Martín sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Intentó razonar, recordarle las noches en las que él redactó informes hasta el amanecer, las cenas que organizó para cerrar acuerdos, los eventos a los que asistió aunque estuviera agotado. Pero Claudia lo interrumpió con un gesto de la mano, como si espantara una mosca molesta. Ya hablé con mis abogados. Todo está a mi nombre, la casa, las cuentas, las inversiones. Tú no tienes derecho a nada. Martín sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Entonces recordó los papeles que firmó años atrás cuando compraron la mansión. Claudia le dijo que era solo un trámite, que confiara en ella. Martín firmó sin leer, confió ciegamente, y ahora esa confianza se convertía en su condena. El proceso de divorcio fue brutal. Los abogados de Claudia eran implacables. Presentaron documentos, contratos, pruebas de que todo estaba legalmente a nombre de ella. Martín intentó conseguir un abogado, pero no tenía dinero propio. Claudia manejaba todas las finanzas. Él nunca tuvo una cuenta bancaria separada.
Nunca trabajó fuera de la estructura que ella controlaba, nunca guardó nada para sí mismo. El juez revisó los documentos y falló a favor de Claudia. Martín no tenía derecho a nada, ni a la mansión, ni a las propiedades, ni a las inversiones. Solo podía llevarse sus pertenencias personales. El día que tuvo que abandonar la casa, Martín se levantó temprano. Metió su ropa en una maleta vieja que encontró en el sótano. No cabía mucho. Tomó algunos libros, fotografías, su viejo cuaderno de la universidad. Dejó los trajes elegantes, los relojes, todo lo que Claudia le había comprado. No quería nada que le recordara a ella. Bajó las escaleras por última vez, arrastrando la maleta que pesaba más por lo que representaba que por lo que contenía. Claudia lo esperaba en la puerta principal, no para despedirse, no para disculparse, solo para asegurarse de que se fuera. Martín caminó por el sendero de adoquines sintiendo el peso de 20 años de vida rompiéndose con cada paso. Cuando llegó al taxi, Claudia habló. Su voz atravesó el aire frío como una sentencia final. Tuviste tu libertad. Ahora págala. Martín no volteó, no lloró, solo subió al auto, cerró la puerta y dejó que el conductor arrancara. Mientras la mansión se alejaba por la ventana trasera, sintió algo extraño. No era solo tristeza, no era solo dolor, era la sensación de haber sido borrado, como si los últimos 20 años nunca hubieran existido, como si él nunca hubiera existido. Y lo peor de todo era que en ese momento Martín no sabía quién era sin Claudia, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Solo sabía que estaba completamente solo. El taxi se detuvo frente a un edificio de 2 pisos con la pintura descascarada y un letrero apenas legible, Hostal Aurora, decía en letras desteñidas por el tiempo y la nieve. Martín bajó del auto arrastrando su maleta, sintiendo el frío de noviembre colarse por su abrigo raído. El taxista le cobró $22. Martín le dio 25 y le pidió que se quedara con el cambio, no porque fuera generoso, sino porque ya no tenía fuerzas ni para esperar el vuelto. El hombre asintió sin decir nada y se alejó, dejándolo solo frente a un edificio que olía a humedad y a vidas rotas. Martín empujó la puerta principal y entró a un recibidor pequeño con piso de linóleo agrietado. Había una mesa de madera oscura y detrás de ella una mujer de aproximadamente 70 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero su mirada era clara, directa, como si pudiera ver a través de las mentiras y las máscaras que la gente usaba. Aurora Méndez no preguntó nada, solo observó a Martín durante unos segundos que parecieron eternos. Luego tomó una llave de un tablero colgado en la pared y la colocó sobre el mostrador. Habitación 3. El desayuno es a las 7. Son 150 a la semana por adelantado. Martín sacó los billetes arrugados de su bolsillo y los contó sobre la mesa. 50 era casi todo lo que le quedaba. Aurora tomó el dinero sin contar, lo guardó en un cajón y volvió a mirarlo con esos ojos que parecían saberlo todo. Baño compartido al final del pasillo. No se permiten visitas después de las 10. Si necesitas algo, toca la puerta de la cocina. Martín asintió, tomó la llave y subió las escaleras que crujían con cada paso. El pasillo del segundo piso estaba iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo. La habitación 3 estaba al fondo, junto a una ventana empañada que daba a un callejón. Martín abrió la puerta y entró. La habitación era pequeña, con paredes que alguna vez fueron blancas, pero ahora lucían un tono grisáceo y manchado. Había una cama individual con un colchón hundido en el centro, una mesita de noche con una lámpara sin pantalla y un ropero de madera con una puerta chueca. La ventana no cerraba bien y dejaba pasar una corriente de aire helado. Martín dejó caer la maleta en el suelo y se sentó en la cama. Los resortes rechinaron bajo su peso. Miró alrededor de la habitación, que ahora era su hogar, y sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Por primera vez desde que Claudia le pidió el divorcio, por primera vez desde que lo echó de la mansión,
Por primera vez desde que subió a ese taxi sintiéndose invisible, Martín permitió que las lágrimas salieran. Lloró sin control, con sollozos que le arrancaban el pecho y le quemaban la garganta. Lloró por los 20 años perdidos. Por el hombre que dejó de ser, por la vida que construyó con sus propias manos y que se derrumbó en un instante. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío profundo y doloroso. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Martín se levantaba temprano, bajaba a la cocina compartida donde Aurora preparaba café aguado y pan tostado para los huéspedes del hostal. Había 4 personas más viviendo allí, un hombre mayor que tosía constantemente, una mujer joven con un bebé que lloraba por las noches y 2 trabajadores de la construcción que hablaban en voz alta y se reían de chistes que Martín no entendía. Él comía en silencio, evitando las miradas, y luego salía a buscar trabajo. El primer lugar al que fue una escuela pública en el centro de Chicago. Llevaba su currículum impreso en papel barato que había comprado en una tienda de conveniencia. La secretaria lo revisó con una expresión de aburrimiento y le dijo que no había vacantes. Martín insistió, explicó que tenía un título en ingeniería civil, que había trabajado en proyectos, que podía empezar de inmediato. La secretaria levantó la vista y lo miró con algo parecido a la lástima. Señor, hace 20 años que no ejerce. El sistema ha cambiado. Necesitaríamos que tomara cursos de actualización, certificaciones nuevas, y aún así no hay vacantes. Martín salió de la escuela sintiendo que cada rechazo le arrancaba un pedazo de esperanza. Intentó con otras instituciones, pero la respuesta era siempre la misma. Su currículum estaba desactualizado, no tenía experiencia reciente. Estaba sobrecalificado para algunos puestos y poco calificado para otros. Nadie lo llamaba de vuelta. Entonces intentó con trabajos temporales. Entró a una tienda departamental y llenó una solicitud para cajero. El gerente lo entrevistó en un pasillo entre góndolas de ropa, mirándolo de arriba a abajo como si evaluara mercancía. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Porque necesito dinero. El gerente rió brevemente. Todos necesitan dinero, señor, pero usted tiene un título universitario. ¿Por qué un ingeniero querría trabajar de cajero? Porque nadie me contrata como ingeniero. El hombre negó con la cabeza. No va a durar ni 2 semanas. En cuanto encuentre algo mejor, se va a ir. No puedo perder tiempo capacitándolo. Martín salió de la tienda sintiendo que el mundo le cerraba todas las puertas. Intentó con restaurantes buscando trabajo de mesero, pero no tenía. No tenía experiencia en servicio al cliente. Intentó con oficinas buscando un puesto de recepcionista, pero no sabía usar los programas de computadora más recientes. Probó con limpieza, con lavandería, con cualquier cosa que le permitiera ganar dinero, pero nadie lo quería. El dinero que le quedaba se agotó rápidamente. Pagó la segunda semana de renta en el hostal y se quedó con $30 en el bolsillo. Comía lo mínimo: pan, café, alguna lata de atún comprada en oferta. Adelgazó tanto que su ropa le quedaba holgada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban constantemente. Una mañana, Aurora lo detuvo en la cocina antes de que saliera. ¿Cuánto te queda, Martín? Él finalmente respondió con la verdad. $30. Aurora sintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Limpia el hostal a cambio de la renta. 2 horas al día, barres, trapeas, limpias los baños. Yo te enseño. Martín sintió que algo dentro de él se rompía otra vez. Limpiar baños. Él, que había organizado cenas para empresarios millonarios. Él, que había redactado informes técnicos para proyectos internacionales. Él, que había caminado por alfombras rojas en eventos corporativos. Ahora iba a limpiar baños en un hostal de mala muerte a cambio de un techo sobre su cabeza. Pero no tenía opción. Tragó saliva, tragó su orgullo y asintió. Acepto. Aurora le entregó un par de guantes de hule,
un trapeador y una cubeta con productos de limpieza que olían a cloro barato. Martín pasó las siguientes 2 horas arrodillado en el piso del baño compartido, tallando manchas de óxido en el inodoro, limpiando cabellos del drenaje de la regadera, trapeando un piso que nunca parecía quedar realmente limpio. Cuando terminó, tenía las rodillas adoloridas y las manos rojas por el cloro, pero al menos tenía un lugar donde dormir. Los días se convirtieron en una rutina mecánica. Martín se levantaba, limpiaba el hostal, salía a buscar trabajo, regresaba con las manos vacías y se encerraba en su habitación. Una noche, mientras lavaba platos en la cocina compartida porque no había dinero para comer fuera, encontró algo en el fondo de su maleta. Era un cuaderno viejo con la pasta descolorida y las páginas amarillentas. Su diario de la preparatoria, que había metido casi sin pensar cuando empacó sus cosas. Martín se sentó en una de las sillas de plástico de la cocina y abrió el cuaderno. La primera página tenía su nombre escrito con la letra redonda y cuidadosa que usaba a los 17 años, Martín Salazar. Preparatoria Roosevelt. Octubre de 2004. Pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Había planes, sueños, bocetos de puentes y edificios que quería diseñar algún día, listas de libros que quería leer, notas sobre un viaje que soñaba hacer a Europa para visitar obras arquitectónicas. Había una entrada sobre una chica que le gustaba, pero a la que nunca se atrevió a hablarle. Otra sobre una pelea con su mejor amigo que se resolvió con un abrazo. Leyó las páginas con una mezcla de nostalgia y dolor. ¿En qué momento ese joven desapareció? ¿En qué momento dejó de soñar, de planear, de ser el mismo? No fue de golpe, fue poco a poco. Primero dejó de ir a conciertos porque Claudia estaba ocupada. Luego dejó de ver a sus amigos porque ella necesitaba que organizara una cena. Después dejó de leer porque Claudia decía que perdía el tiempo. Y un día, sin darse cuenta, Martín dejó de existir. Se convirtió en la sombra de Claudia, en un accesorio de su vida perfecta, en una nota al pie de su éxito. Aurora entró a la cocina con una tetera humeante y 2 tazas. No dijo nada, solo sirvió té en ambas y le pasó una a Martín. Se sentó frente a él y sopló su té antes de tomar un sorbo. Martín cerró el cuaderno y lo puso sobre la mesa. Aurora lo miró brevemente y luego clavó sus ojos en los de él. Lo que perdiste no era tuyo. Lo que te espera sí lo es. Martín frunció el ceño sin entender. Aurora continuó hablando con esa voz tranquila y firme. Pasé 40 años casada con un hombre que creía que yo era un mueble. Limpiaba, cocinaba, criaba a los niños y él nunca me dio las gracias, ni una sola vez. Cuando murió, pensé que me sentiría libre, pero me sentí vacía porque no sabía quién era sin él. Me tomó 5 años darme cuenta de que todo lo que perdí cuando él murió no era mío. Eran sus cosas, su vida, sus sueños. Lo mío seguía ahí esperándome. Solo tenía que encontrarlo otra vez. Martín sintió un nudo en la garganta. Aurora tomó otro sorbo de té y se levantó. Vas a salir de esto, pero primero tienes que dejar de buscar lo que perdiste y empezar a buscar lo que nunca encontraste. Aurora salió de la cocina, dejándolo solo con su té y su cuaderno. Martín no entendía completamente las palabras, pero algo dentro de él se movió. Algo pequeño, frágil, pero vivo. Guardó el cuaderno en su maleta y subió a su habitación. Esa noche durmió sin llorar por primera vez en semanas. Los días siguieron siendo difíciles. Martín continuó buscando trabajo, enfrentando rechazos, limpiando baños y pisos a cambio de un lugar donde dormir. Pero ahora había algo diferente. Ya no buscaba recuperar la vida que perdió. Buscaba construir una nueva. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que intentarlo. Una tarde, mientras barría el pasillo del segundo piso, escuchó voces en la sala común. Bajó con la escoba en la mano y vio que la televisión estaba encendida.
La mujer joven con el bebé estaba sentada en el sofá viendo las noticias locales. En la pantalla apareció Claudia. Estaba parada frente a un edificio enorme con un letrero que decía Residencial Rivas. A su lado había un hombre delgado, rubio, de aproximadamente 30 años, Daniel. Vestía un traje elegante y sonreía para las cámaras. Claudia lo rodeaba con el brazo y hablaba sobre su nuevo proyecto, sobre el futuro, sobre el éxito. La reportera preguntó si estaba feliz. Claudia respondió que nunca había estado mejor. Martín sintió una punzada en el pecho, pero esta vez fue diferente. No fue el dolor desgarrador de las primeras semanas, fue algo más pequeño, más manejable. Observó la pantalla durante unos segundos más y luego caminó hacia la televisión. Apagó el aparato y regresó a su habitación sin decir palabra. Ya no le importaba lo que Claudia hiciera. Ya no le importaba quién estuviera a su lado. Ya no le importaba nada de esa vida que ya no era suya. Tenía que encontrar la propia. Y aunque todavía no sabía cómo, sabía que lo haría. La mañana del 17 de noviembre amaneció con un frío que cortaba la piel. Martín se levantó a las 6 como cada día y bajó a la cocina del hostal para preparar el café. Aurora ya estaba ahí, cortando pan en rebanadas gruesas y sacando mantequilla de la nevera. Los otros huéspedes comenzaban a bajar poco a poco con caras de sueño y el pelo revuelto. Martín sirvió café en las tazas despostilladas, escuchando las conversaciones a medias sobre el trabajo, el frío, los problemas de siempre. Se había acostumbrado a ese ritmo, a esa vida pequeña y silenciosa que ahora era la suya. Estaba vertiendo la última taza cuando escuchó que la puerta principal se abría. No era raro. A veces llegaban personas preguntando por habitaciones disponibles o vendedores ofreciendo cosas que nadie necesitaba. Pero esta vez fue diferente. El hombre que entró no encajaba en ese lugar. Vestía un traje gris perfectamente planchado, zapatos de piel que brillaban incluso bajo la luz amarillenta del hostal y cargaba un maletín de cuero que parecía más caro que todo el mobiliario del lugar junto. Tenía aproximadamente 67 años, cabello plateado, peinado hacia atrás y una expresión seria, pero no hostil. Aurora salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Miró al hombre de arriba a abajo con esa desconfianza que había perfeccionado durante décadas de tratar con todo tipo de gente. El hombre no pareció inmutarse, simplemente inclinó la cabeza con educación y habló con una voz clara y tranquila. Buenos días. Disculpe la intromisión. Estoy buscando al señor Martín Salazar. Me han informado que se hospeda aquí. Aurora entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Adrián Keller, soy abogado. Necesito hablar con el señor Salazar sobre un asunto legal de suma importancia. Martín, que había estado escuchando desde la cocina, sintió que el estómago se le revolvía. Un abogado. Inmediatamente pensó en Claudia. Tal vez había encontrado alguna manera de quitarle lo poco que le quedaba. Tal vez venía a cobrarle algo que él no sabía que debía. Salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. Yo soy Martín Salazar. El hombre volteó hacia él y sus ojos se suavizaron. Extendió la mano y Martín la estrechó automáticamente. La mano de Adrián era firme pero cálida. Señor Salazar, es un placer conocerlo. Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito hablar con usted en privado. ¿Hay algún lugar donde podamos conversar? Martín miró a Aurora, que asintió, señalando una pequeña sala lateral que casi nunca se usaba. Era un cuarto estrecho con 2 sillones viejos y una mesa de centro rayada. Martín guió a Adrián hasta ahí, sintiendo las piernas temblorosas. Se sentó en uno de los sillones y Adrián tomó el otro. Colocó el maletín sobre sus rodillas, lo abrió con movimientos precisos y sacó un sobre grande de color manila sellado con cera roja. Señor Salazar, sé que esto puede sonar increíble, pero le pido que me escuche con atención. Represento al difunto señor Thomas Trek,
un filántropo y empresario que falleció hace 3 meses. El señor Drake dejó instrucciones muy específicas en su testamento respecto a usted. Martín frunció el ceño. Thomas Drake. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Lo conocía. Era alguien con quien Claudia había hecho negocios. Adrián pareció notar su confusión y continuó. Es comprensible que no lo recuerde de inmediato. Han pasado muchos años. El señor Drake fue profesor sustituto en la preparatoria Roosevelt en el año 2004. Usted era estudiante en ese. Entonces. Martín sintió que algo se movía en su memoria, la preparatoria Roosevelt, 2004. Él tenía 18 años. Recordaba vagamente a varios profesores sustitutos que entraban y salían, pero ningún rostro claro. Adrián extendió el sobre hacia él. El señor Drake me pidió que le entregara esto personalmente. Le ruego que lo abra. Martín tomó el sobre con manos temblorosas, rompió el sello de cera y sacó los documentos que había dentro. Eran varias páginas impresas en papel grueso y oficial. La primera era un testamento. Martín comenzó a leer, pero las palabras se mezclaban frente a sus ojos. Tuvo que leer 2 veces, 3 veces, antes de que su cerebro procesara lo que estaba viendo. Yo, Thomas Alexander Drake, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo al señor Martín Salazar la suma de $10 millones. Martín dejó caer el papel sobre la mesa, miró a Adrián como si hubiera perdido la razón. Esto tiene que ser un error, tiene que ser una broma. Yo no conozco a ningún Thomas Drake. No entiendo nada de esto. Adrián mantuvo la calma. Sacó otra hoja del sobre, esta vez una carta escrita a mano con tinta azul. Se la entregó a Martín. El señor Drake sabía que usted probablemente no lo recordaría, por eso escribió esto. Léala, por favor. Martín tomó la carta con dedos temblorosos y comenzó a leer. La letra era elegante, pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien mayor o enfermo. Querido Martín, probablemente no me recuerdes. Fui tu profesor sustituto durante 2 semanas en el otoño de 2004. Yo era un hombre tímido, recién llegado de Alemania, con un acento marcado y poca confianza en mí mismo. Ese trabajo era temporal mientras intentaba establecerme en este país. Un día, mientras daba clases sobre la Segunda Guerra Mundial, algunos estudiantes comenzaron a burlarse de mi acento. Dijeron que sonaba como los villanos de las películas. Se rieron. Yo me quedé paralizado frente al pizarrón, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Entonces tú te levantaste, Martín Salazar, te pusiste de pie y les dijiste que se callaran. Dijiste que yo era el mejor profesor que habían tenido en meses, que explicaba las cosas de manera interesante y que ellos deberían estar agradecidos de tener a alguien que realmente sabía de lo que hablaba. Los otros estudiantes se quedaron callados. Yo no supe qué decir, solo te di las gracias con la voz quebrada. Esa tarde, cuando regresé a mi pequeño departamento, lloré no de tristeza, sino de gratitud, porque alguien, un joven de 18 años, había visto mi valor cuando yo mismo lo había olvidado. Ese gesto cambió mi vida, me dio fuerzas para continuar. Terminé mi doctorado, conseguí un puesto en la universidad y con el tiempo construí una empresa de consultoría educativa que se volvió muy exitosa. Nunca olvidé tu nombre, nunca olvidé lo que hiciste por mí. Intenté buscarte varias veces a lo largo de los años, pero perdí tu rastro. Hace unos meses me diagnosticaron una enfermedad terminal. Cuando supe que me quedaba poco tiempo, contraté investigadores para encontrarte y lo hicieron. Sé que has pasado por momentos difíciles. Sé que perdiste mucho. Por eso quiero devolverte lo que me diste aquel día. No puedo devolverte el tiempo, pero puedo darte las herramientas para construir una nueva vida, una vida que sea tuya. Te dejo esta fortuna no como caridad, sino como un reconocimiento a la bondad que salvó a un hombre perdido. Úsala bien.
Haz algo bueno en el mundo y recuerda que tu valor nunca dependió de lo que otros pensaran de ti. Siempre estuvo ahí. Con gratitud eterna, Thomas Drake. Martín terminó de leer y sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de algo que no había sentido en meses, esperanza. Recordaba ese día. Ahora recordaba al profesor delgado con lentes gruesos que temblaba al hablar. Recordaba a los chicos burlándose y recordaba haberse levantado sin pensarlo, simplemente porque le pareció injusto. No lo hizo esperando nada a cambio. Lo hizo porque era lo correcto. Adrián sacó más documentos del maletín, extendió varios papeles sobre la mesa de centro. Todo está en orden, señor Salazar. Los fondos han sido depositados en una cuenta fiduciaria a su nombre. Aquí están los documentos bancarios, los certificados, toda la información legal. Mi firma se encargará de los trámites fiscales y legales para asegurar que todo esté perfectamente documentado. El señor Drake fue muy meticuloso. No quería que usted tuviera ningún problema. Martín miraba los papeles sin poder procesarlos. Millones de dólares era una cantidad tan absurda que no parecía real. Adrián continuó hablando con esa voz tranquila y profesional. El señor Drake dejó una instrucción específica. Quería que usara este dinero para hacer algo bueno en el mundo. No especificó que porque confiaba en su criterio, pero me pidió que le transmitiera ese deseo. Martín asintió lentamente, todavía intentando asimilar todo. Adrián le entregó una pluma. Necesito que firme aquí. Aquí. Y aquí. Son solo documentos de recepción y confirmación de identidad. También necesitaré una identificación oficial. Martín sacó su licencia de conducir del bolsillo de su chaqueta. Adrián la revisó, tomó nota de los datos y se la devolvió. Martín firmó donde le indicó, sintiendo que su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Cuando terminó, Adrián guardó todo en su maletín con cuidado y se puso de pie. Mi oficina está a su disposición para cualquier consulta. Aquí está mi tarjeta con mi línea directa. Puede llamarme a cualquier hora. Estaré encantado de ayudarlo con lo que necesite. Martín tomó la tarjeta. Era de papel grueso con letras doradas, Adrián Keller, Bufete Keller y Asociados. Extendió la mano y Martín la estrechó, todavía en shock. Gracias. No sé qué más decir. Gracias. Adrián sonrió por primera vez. Fue una sonrisa cálida que transformó completamente su rostro serio. No me dé las gracias a mí. Agradézcale al señor Drake y haga honor a su confianza. Adrián salió de la sala, atravesó el recibidor y se despidió de Aurora con una inclinación de cabeza antes de salir por la puerta principal. Martín se quedó sentado en el sillón viejo, rodeado de papeles que valían más de lo que había ganado en toda su vida. Escuchó pasos y Aurora apareció en la puerta. La mujer mayor lo miró con esos ojos que parecían saberlo todo y sonrió. Te lo dije, lo que te espera sí es tuyo. Martín sintió que una risa histérica burbujeaba en su garganta. Se tapó la boca con las manos y comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Aurora entró a la sala, se sentó junto a él y lo abrazó. Fue un abrazo firme y maternal que Martín necesitaba desesperadamente. Se aferró a ella y lloró contra su hombro, liberando meses de dolor, de miedo, de desesperanza. Pero ahora había algo más. Había una luz al final del túnel. Había una oportunidad. Había un futuro. Martín pasó la primera semana después de la visita de Adrián Keller en un estado de shock silencioso. Los documentos bancarios estaban guardados en un sobremanila debajo de su almohada. Cada noche los sacaba y los leía de nuevo, asegurándose de que no había sido un sueño. 10 millones de dólares. La cantidad era tan irreal que su cerebro se negaba a procesarla completamente. Pero los papeles eran reales. La firma de Adrián era real. La carta de Thomas Drake era real. Aurora lo observaba con esa mirada sabia que tenía,
sin hacer preguntas, pero siempre presente. Una mañana, mientras Martín tomaba café en la cocina, Aurora se sentó frente a él y habló con esa voz directa que no admitía tonterías. ¿Qué vas a hacer? Martín levantó la vista de su taza. No lo sé. Es tanto dinero que no puedo ni imaginarlo. Aurora asintió. El dinero es solo papel si no haces nada con él. Tomás te lo dejó por una razón. Tienes que encontrar cuál es. Martín supo en ese momento que Aurora tenía razón. No podía quedarse paralizado. Tenía que actuar. Esa misma tarde llamó a Adrián Keller. La secretaria lo pasó de inmediato y la voz tranquila del abogado lo recibió al otro lado de la línea. Señor Salazar, qué gusto escucharlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito su consejo. No sé por dónde empezar. Adrián lo citó en su oficina al día siguiente. El bufete estaba en un edificio de vidrio en el centro de Chicago, con pisos de mármol y muebles elegantes. Martín se sintió fuera de lugar con su ropa gastada. Pero Adrián lo recibió con la misma calidez de siempre. Se sentaron en su oficina rodeados de libros legales y diplomas enmarcados. Y Martín le contó lo que llevaba días pensando. Quiero hacer algo que ayude a hombres como yo. Hombres que lo perdieron todo, que no tienen a dónde ir, que necesitan una segunda oportunidad. Adrián escuchó atentamente y cuando Martín terminó sonrió. Es una idea noble. ¿Tiene algo específico en mente? Martín respiró hondo. Quiero crear un centro, un lugar donde los hombres puedan aprender, reconstruirse, encontrar apoyo legal. No solo un albergue, algo más, un espacio donde puedan recuperar su dignidad. Adrián tomó notas en una libreta. ¿Puedo ayudarlo con eso? Necesitaremos encontrar un inmueble, contratar personal, establecer la estructura legal. ¿Está dispuesto a invertir tiempo en esto? No será fácil. Martín asintió con determinación. Tengo todo el tiempo del mundo y ahora tengo los recursos. Solo necesito que alguien me guíe. Durante las siguientes semanas, Adrián se convirtió en algo más que un abogado. Se convirtió en su mentor y su aliado. Juntos recorrieron propiedades en Chicago. Visitaron edificios vacíos, bodegas abandonadas, locales comerciales cerrados. Nada parecía encajar, hasta que un día Adrián lo llevó a las afueras de la ciudad. Allí, rodeada de árboles desnudos por el invierno, había una vieja escuela abandonada. Era un edificio de 2 pisos con ladrillos rojos cubiertos de hiedra seca y ventanas rotas. Había sido una escuela primaria en los años 60, pero llevaba más de una década cerrada. Martín bajó del auto y caminó hacia el edificio. A pesar del deterioro, Martín podía ver el potencial. Las aulas amplias, los pasillos largos, el patio trasero que alguna vez estuvo lleno de niños jugando. Se paró frente a la entrada principal y sintió algo en el pecho. Una certeza, este es el lugar. Adrián sonrió. Lo imaginé. El precio es razonable y la ubicación es buena. Está lo suficientemente cerca de la ciudad, pero en un área tranquila. Puedo iniciar los trámites de compra esta misma semana. Martín asintió. Hágalo. Y quiero que se llame Centro Cultural Thomas Trek. La compra se cerró en un mes. Luego comenzó el verdadero trabajo. Martín contrató arquitectos para diseñar la remodelación. Quería mantener la esencia de la escuela, pero adaptarla para su nuevo propósito. Las aulas se convertirían en salones de capacitación donde se enseñarían habilidades laborales, computación, inglés, administración. Habría una biblioteca, una sala de asesoría legal, consultorios para apoyo psicológico y en el segundo piso habitaciones temporales para hombres que no tenían dónde vivir. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Martín estaba en la obra todos los días, supervisando cada detalle. Eligió los colores de las paredes, personalmente un amarillo pálido para dar calidez. Seleccionó los muebles buscando que fueran cómodos pero dignos.
Contrató maestros con experiencia en educación para adultos. Buscó abogados dispuestos a ofrecer asesoría gratuita en casos de divorcio, custodia y conflictos familiares. Contactó psicólogos especializados en trauma y reconstrucción emocional. Aurora dejó el hostal en manos de un sobrino y se unió al proyecto de tiempo completo. Se convirtió en la coordinadora de voluntarios, organizando a las personas que querían ayudar. Llegaban donaciones de ropa, libros, computadoras. La comunidad comenzó a enterarse del proyecto y muchos querían formar parte. Martín trabajaba 12 horas al día, pero por primera vez en años se sentía vivo. Cada ladrillo colocado, cada pared pintada, cada mueble instalado era una declaración, una prueba de que podía construir algo propio, algo significativo, algo que honraba la memoria de Thomas Drake y la bondad que él nunca olvidó. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Martín revisaba planos en la oficina temporal que habían instalado en la escuela, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Reconoció la voz de inmediato, Claudia. El estómago se le contrajo. No había hablado con ella desde el día que lo echó de la mansión. ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis contactos. Escucha, necesito hablar contigo. Me enteré de lo de la herencia. Martín, esto es increíble. ¿Podríamos? Martín colgó sin dejarla terminar. Las manos le temblaban de rabia. ¿Cómo se atrevía? Durante los días siguientes, Claudia insistió. Llamadas, mensajes de texto, hasta flores llegaron a la obra con una tarjeta que decía, necesitamos hablar. Martín tiró las flores a la basura sin leer el resto. Una mañana llegó una carta certificada. Era de Claudia. Martín la abrió con Aurora a su lado. La carta era larga, llena de disculpas vacías y justificaciones patéticas. Claudia decía que había cometido un error, que Daniel la había dejado, que sus negocios enfrentaban problemas, que extrañaba lo que tenían, que quería una segunda oportunidad. Martín leyó la carta 2 veces y luego la rompió en pedazos. Aurora le puso una mano en el hombro. ¿Vas a responder? Martín asintió, pero no de la manera que ella esperaba. Llamó a Adrián y le dictó un mensaje breve que quería que enviara oficialmente desde su bufete. El dinero no me devolvió nada, solo me recordó el valor que tú nunca viste. No vuelvas a contactarme. Adrián envió el mensaje esa misma tarde. Claudia intentó llamar 2 veces más, pero Martín bloqueó su número. No le debía nada. No le debía explicaciones, ni perdón ni atención. Ella había decidido borrarlo de su vida. Ahora él hacía lo mismo. Los meses pasaron volando. La escuela tomó forma. Los salones quedaron listos con pupitres nuevos, pizarrones, computadoras. La biblioteca se llenó con donaciones de libros. Las habitaciones del segundo piso se amueblaron con camas, roperos, lámparas. Todo simple pero digno. El patio se limpió y se instalaron bancas donde los hombres podrían sentarse a tomar aire fresco. Martín contrató personal, 3 maestros para los cursos de capacitación, 2 abogados que trabajarían medio tiempo ofreciendo asesoría legal, una psicóloga de tiempo completo, una cocinera para preparar alimentos nutritivos, personal de limpieza y mantenimiento. Aurora sería la coordinadora general. Finalmente llegó el día de la inauguración. Era principios de marzo y una tormenta de nieve había comenzado esa mañana. Martín temió que nadie apareciera, pero se equivocó. A pesar del clima, cientos de personas llegaron. Hombres que necesitaban ayuda, familias que querían apoyar, periodistas locales, autoridades de la ciudad. El estacionamiento se llenó. La gente entraba sacudiéndose la nieve de los abrigos, mirando alrededor con expresiones de asombro. Martín había preparado un discurso breve. Se paró frente al micrófono en el salón principal, rodeado de rostros expectantes. Vestía un suéter sencillo color azul y pantalones oscuros. Nada elegante,
nada ostentoso, pero había una dignidad en el que no tenía nada que ver con la ropa. Bienvenidos al Centro Cultural Thomas Drake. Este lugar existe gracias a la bondad de un hombre que nunca olvidó un gesto de empatía. Hace 20 años yo defendía a mi profesor cuando otros se burlaban de él. No lo hice esperando nada, lo hice porque era lo correcto. Ese profesor, Thomas Drake, construyó una vida exitosa y nunca olvidó aquel momento. Cuando falleció, me dejó los recursos para crear este espacio, un lugar dedicado a hombres que, como yo, lo perdieron todo y necesitan una segunda oportunidad. Aquí no habrá juicios, no habrá vergüenza, solo apoyo, aprendizaje y dignidad. Este centro es la prueba de que lo que siembras en silencio, la vida lo devuelve con intereses. El salón estalló en aplausos. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. Un periodista levantó la mano y pidió hacer una pregunta. Martín asintió. Señor Salazar, usted pasó de estar prácticamente en la calle a ser millonario. ¿Cómo se siente? Martín sonrió con tranquilidad. No heredé una fortuna. Heredé la prueba de que mi valor siempre estuvo ahí, aunque otros no lo vieran. Y ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros hombres a descubrir el suyo. Los aplausos continuaron. La gente comenzó a recorrer las instalaciones. Padres con niños pequeños exploraban la biblioteca. Hombres mayores preguntaban por los cursos disponibles. Autoridades locales felicitaban a Martín y prometían apoyo. Aurora caminaba entre la multitud coordinando recorridos, respondiendo preguntas, brillando de orgullo. En la última fila del salón, medio oculto detrás de un grupo de personas, estaba Claudia. Martín la vio de reojo, pero no reaccionó. Ella vestía un traje caro, pero se veía pequeña, disminuida. Las noticias decían que Daniel la había dejado por otro empresario más joven. Sus negocios enfrentaban demandas y problemas financieros. Había venido buscando algo, tal vez perdón, tal vez atención, tal vez migajas de la fortuna de Martín. Pero él no le dio nada, ni una mirada, ni un saludo, ni un pensamiento. Estaba rodeado de hombres agradecidos que le contaban sus historias, de niños que corrían por los pasillos recién pintados, de Aurora, que le apretaba el hombro con orgullo. Claudia observó durante media hora y luego se fue en silencio, desapareciendo en la tormenta de nieve, como si nunca hubiera existido. Esa noche, cuando todos se fueron y el centro quedó en silencio, Martín caminó por los pasillos vacíos, tocó las paredes recién pintadas, miró por las ventanas hacia el patio cubierto de nieve. Luego salió y subió a su auto. Ya no vivía en el hostal. Había comprado una casa modesta cerca del centro de Chicago. Nada ostentoso. Una casa de 2 habitaciones con un jardín pequeño y una cocina con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Llegó a su casa y se preparó una taza de té. Se sentó junto a la ventana de la sala y observó la nieve caer sobre la ciudad. Sacó su viejo diario de la preparatoria, ese cuaderno amarillento que había guardado todos estos años. Abrió una página en blanco al final y comenzó a escribir con letra cuidadosa. Hoy aprendí que no perdí 20 años. Los invertí en descubrir quién no quiero ser. Descubrí que no quiero ser invisible. No quiero vivir para los sueños de otros. No quiero medir mi valor por lo que alguien más piense de mí. Y ahora, finalmente puedo construir quién sí quiero ser. Un hombre que ayuda, un hombre que crea, un hombre que honra la bondad que recibió compartiéndola con el mundo. Thomas me enseñó que un solo gesto puede cambiar una vida. Ahora es mi turno de cambiar otras vidas. Este es mi nuevo comienzo y esta vez nadie me lo quitará. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. Afuera, Chicago dormía bajo el manto blanco de la nieve. Las calles estaban en silencio, las luces de las casas parpadeaban cálidamente y Martín Salazar, por primera vez en décadas, se fue a dormir sin miedo, sin dolor, sin dudas, solo con la certeza tranquila de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La historia de Martín nos enseña una verdad que muchas veces olvidamos en medio del dolor y la pérdida.
a veces las cosas que creemos que son nuestras en realidad nunca lo fueron, y lo que realmente nos pertenece está esperando el momento correcto para llegar a nuestras vidas. Martín dedicó 20 años a construir la vida de otra persona, creyendo que estaba invirtiendo en un futuro compartido. Renunció a sus sueños, a su identidad, a su voz. Se convirtió en sombra cuando nació para ser luz. Y cuando lo perdió todo, cuando se quedó sin techo, sin dinero, sin dignidad aparente, descubrió algo que el éxito material nunca le había mostrado, descubrió que su verdadero valor nunca dependió de lo que tenía, sino de quién era. La bondad que Martín sembró a los 18 años, sin esperar nada a cambio, regresó a él 20 años después, cuando más lo necesitaba. No fue coincidencia. Fue la prueba de que el universo lleva cuentas silenciosas de nuestras acciones. Thomas Drake nunca olvidó aquel gesto de empatía porque en su momento más vulnerable alguien lo vio, alguien lo defendió, alguien le recordó que tenía valor, y ese alguien fue Martín, un adolescente que simplemente hizo lo correcto porque su corazón se lo pidió. Cuando Claudia lo dejó en la calle, cuando los abogados lo despojaron de todo, cuando el mundo le cerró todas las puertas, Martín pudo haberse rendido, pudo haberse quedado atrapado en la amargura, en el resentimiento, en el papel de víctima, pero eligió algo diferente. Eligió levantarse cada mañana y seguir buscando. Eligió limpiar baños cuando había sido ingeniero. Eligió tragarse el orgullo para sobrevivir. Y cuando la fortuna tocó a su puerta, no la usó para vengarse, no la usó para demostrarle nada a Claudia, la usó para honrar la bondad que lo salvó, convirtiéndose en el puente para que otros hombres también encontraran su renacimiento. Esta historia nos recuerda que nada de lo que vivimos es en vano, ni el dolor, ni la pérdida, ni los años que sentimos perdidos. Todo es parte de un proceso que nos moldea, nos enseña y nos prepara para lo que realmente nos pertenece. Martín no perdió 20 años. Los invirtió en aprender quién no quería ser, para finalmente descubrir quién sí quería ser. Y esa es la lección más poderosa. A veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo único que importa, nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.